en el caso de este problema, de este conflicto entre Ucrania y Rusia, el pueblo peruano ha sabido entender de que lo que teníamos que hacer era vacunarnos. Muy bien, ya lo han visto ustedes, esa es la receta, eso es lo que ha sabido entender el pueblo peruano. Si hay una guerra entre Palestina e Israel, vamos todos al dentista, ¿no? Si estalla una bomba en Japón, rápido al podólogo, ¿no? Esas son las soluciones en el Perú. Claro, este hombre no sabe lo que habla, ¿no? Habla idioteces. Ese es el gran problema, esa es la vergüenza pues que nos hace pasar este señor. Peor aún cuando viaja, ¿no? Cuando va al extranjero y entonces ahí aparece lo que han llamado el Mr. Bean de Chota, ¿no? Este idiota que anda tirando los carteles, confundiendo los países, llamando a Santiago de Chile el amigo Santiago, el compañero Santiago, no sé qué cosa dijo, y en fin, ¿no? Denigrando la institución de la Presidencia de la República, avergonzando al Perú, ¿no? Que hemos tenido grandes líderes, grandes oradores, grandes presidentes, y que además hemos tenido intelectuales importantes siempre dando la talla en foros internacionales, y ahora tenemos que tolerar a este impresentable dando vergüenza, ¿no? Y esa es la realidad. Ahora, claro, a él lo han puesto ahí a hacer este papel triste, pero detrás hay un grupo, ya sabemos, de inteligencia cubana, el G2, el propio Cerrón, que son, como dicen los españoles, los que cortan el jamón, ¿no? Los que están haciendo lo que tienen que hacer detrás, los que están manipulando las cosas y aplicando el programa del Foro de Sao Paulo y el programa del chavismo, ¿no? Los que están robando también a manos llenas. Este señor también, que es un delincuente. Entonces, esa es la realidad. Y ahora arma sus gabinetes ministeriales descentralizados y viaja por todo el Perú, también gastando una gran cantidad de dinero y hablando estas idioteces en todas partes a donde llega, ¿no? No sabe qué hacer, en realidad él no sabe qué hacer. Él va a Arequipa o va a Tacna y en cada parte que va hace discursos vergonzosos, ¿no? Entonces el otro día se refería a los peruanos de aquí y de allá, de Tarapacá, ¿no? Y ya sabemos pues que Tarapacá hace mucho tiempo que es parte de Chile, ¿no? Entonces los peruanos de Tarapacá. Y así pues es un hombre totalmente desinformado, ¿no? Ignorante, un analfabeto que ocupa la presidencia porque hubo un fraude, ¿no? Claro, muchos vamos a concederle pues el hecho de que fue elegido, ¿no? Ya todos se han arrepentido, los que han votado por él, la gran mayoría. Pero en realidad yo sigo sosteniendo que hubo un fraude porque el Jurado Nacional de Elecciones está controlado por un señor Salas Arenas, que en su momento también fue un defensor de senderistas. Y ahora, claro, ellos siguen avanzando, siguen controlando instituciones, siguen destruyendo el país, siguen acabando con la minería, poniendo gente de Sendero Luminoso en las prefecturas de todo el país y nosotros estamos todavía muy pasivos, ¿no? Pero él se está dando cuenta, Pedro Castillo se está dando cuenta que la gente no lo quiere. Por eso el otro día asistió a la Fiscalía caminando desde el Palacio de Gobierno con 200 policías que lo rodeaban y la gente lo insultaba, la gente protestaba, pero él iba con 200 policías alrededor, ¿no? Protegido como un mafioso. Claro, los que lo rodeaban eran policías que cumplen órdenes, pero se desplazaba como van los mafiosos, ¿no? Recuerda esas imágenes de las películas en que se ve a Al Capone cómo camina rodeado de una guardia de mafiosos que lo acompañan, ¿no? Y entonces él camina por las calles de Lima igual, y es lo que está haciendo porque ya le agarró miedo a la gente. Es lo que ustedes también recordarán que pasó el 5 de abril, cuando estaba en el Congreso, y le avisaron que la multitud estaba llegando al Congreso y salió corriendo. Por eso yo creo que sería muy importante que esas marchas que hay de protesta cada cierto tiempo lleguen a la Plaza de Armas, rodeen el Palacio de Gobierno. Ese día él va a sentir realmente el rechazo de la gente y realmente va a tener pánico. Y ese día va a empezar a caer el gobierno. Es lo que pasó con Evo Morales, cuando la gente rodeó el Palacio Quemado en Bolivia, él empezó a tener miedo, empezó a caer el gobierno de Evo Morales. Así hay que sacarlo a hay que llegar a la Plaza de Armas, eso es muy importante, una gran multitud que llega a la Plaza de Armas. Y la gente lo rechaza, a donde va tiene rechazo.
Por ejemplo, vamos a ver lo que ha pasado en Arequipa con la gente que expresó su rechazo contra la llegada de Pedro Castillo. Y para todo el Perú, desde la sierra, la costa y la selva, que este señor que se llama ser presidente renuncie, porque los 11 meses de su gobierno nos está llevando al abismo, y todas las personas que nosotros luchamos de trabajo día a día no nos resulta con este gobierno, señores. Entonces le pedimos a este señor directamente que renuncie. Eso que ustedes ven es lo que está pasando en todo el país. No es Arequipa, es Lima, es Cusco, es Huancayo. Claro, hay muchos grupos que protestaban y que van siendo tomados por el gobierno, van siendo comprados de alguna manera, controlados, porque esta es una guerra, si se le puede llamar guerra, o una batalla, o un enfrentamiento asimétrico. Ellos tienen el poder, la oposición tiene la calle, pero poco a poco va siendo todo copado por el gobierno. No se olviden que tienen muchos recursos, mucho dinero, y tienen a la policía, y controlan las instituciones, y compran a los medios de comunicación y a los medios pequeños de provincia, a las radios de provincia, y van controlándolo todo poco a poco. Pero esta es la realidad. La gente se da cuenta que el costo de vida sube a diario, la gasolina ha duplicado su precio, el gas ha duplicado su precio, la canasta básica familiar sube a diario. Los productos más importantes, la carne, el pollo, los huevos, el pescado, todo ha subido enormemente, y poco a poco la gente se va dando cuenta de la situación en la que estamos entrando, ¿no? Y para colmo, Pedro Castillo dice que viene un periodo de carestía y de hambre para los ociosos, porque los que trabajan no, y el farsante del primer ministro amenaza a la gente. Entonces la gente tiene que reaccionar, y eso se va a producir, ¿no? Ante la indiferencia de este gobierno, que sigue avanzando en su programa de copamiento de las instituciones y de destrucción de las instituciones, algunos reclaman, ¿no? Por ejemplo, va a Arequipa y arman estos gabinetes falsos sin participación de la población, porque ellos llevan unas cuantas instituciones amigas suyos, algún sindicato comprado, ¿no? Y arman ahí unas portátiles, y van los ministros que son tan imbéciles como el presidente, porque para aceptar ser ministro de un débil mental y de un imbécil como Castillo hay que ser más imbécil que él o más corrupto que él, no hay otra salida, ¿no? Entonces, claro, si Pedro Castillo lo llama a uno para ser ministro, obviamente hay que salir corriendo, salvo que sea o un corrupto o un imbécil como él. Entonces va esta gavilla de imbéciles y de corruptos, van a una provincia y no quieren que entre nadie más, porque no quieren correr riesgos que les digan sus verdades, ¿no? Y entonces en Arequipa, por ejemplo, no han permitido el ingreso de la gente del gobierno regional. Y el gobierno regional ha hecho un pronunciamiento, que ahí lo tenemos en pantalla, donde se quejan porque los miembros del gobierno regional de Arequipa, ningún consejero regional ha podido participar, ¿no? Y ellos son representantes del pueblo de Arequipa. Entonces, ¿qué cosa dice el sentido común? Que si va a un gabinete ministerial descentralizado y quiere supuestamente escuchar las demandas y las necesidades del pueblo, que tanto hablan del pueblo, ¿quiénes son sus representantes en el lugar? El gobierno regional. ¿Quién conoce las necesidades de ese pueblo? Supuestamente y de acuerdo a la organización del Estado, el gobierno regional, ¿no? Entonces, lo que correspondería, de acuerdo al sentido común, al protocolo y a cierto criterio político, es que digan, bueno, que venga la gente del gobierno regional a ver si tiene algo que decir. De repente tampoco tiene mucho que decir, pero es lo correcto. Pero ellos funcionan así, ¿no? Tienen una visión totalitaria, es una visión totalitaria. Y lamentablemente eso es lo que se está imponiendo en el continente. Eso es lo que se está imponiendo en el continente. Vemos la situación que está pasando en el Perú y que ya ha convertido a Argentina, que siempre ha sido un gran país, un país con una economía que fue una de las grandes del mundo, en un país pobre, en un país con crisis, en un país en el que no hay carne, ¿no? Decir que no hay carne en Argentina y que no hay petróleo en Venezuela son las hazañas del comunismo, del izquierdismo, del progresismo que está tomando el continente, ¿no? Y ahora empieza la crisis en Chile, ¿no? Que en su momento el señor Piñera, muy orgulloso, decía que era un oasis en medio de Latinoamérica. Y claro, como él era débil, como él era concesivo,
como él era un hombre que temblaba frente a las agresiones del progresismo, miren lo que pasó, ¿no? Ganó otro impresentable, ¿no? Ganó otro impresentable, el fumón ese que es ahora presidente de Chile, que siempre había sido un país políticamente interesante, ¿no? Un país en el que incluso en una alternancia entre izquierdas y derechas había tenido gobiernos interesantes en el manejo de la economía, por ejemplo, ¿no? O Colombia, ¿qué cosa pasa ahora en Colombia? Que ha llegado al gobierno un tipo absolutamente despreciable como Petro, ¿no? Petro es un terrorista, Petro es un criminal, ¿no? Es un tipo que tenía gente secuestrada y se hacía llamar el cacas. ¿Por qué? Porque defecaba sobre los prisioneros, un asqueroso, una basura, ¿no? Y era un travesti que se hacía llamar Rosita, o era Rosita o era el cacas, ¿no? Entonces es un demente, ¿no? Un ser despreciable. Ahora ese es el presidente de Colombia, que también era una democracia muy interesante, ¿no? Que ha tenido gente en la presidencia como Pastrana o como Uribe, que era un placer escucharlos hablar. No estamos hablando de una democracia bipartidaria, donde había un partido conservador, un partido liberal, y durante años alternaban, que tenían un problema con la FARC, precisamente con dementes como Petro, ¿no? Y que el gran problema es cuando hay este famoso acuerdo de paz, ¿no? Este famoso acuerdo de paz que la gente en un plebiscito, en un referéndum, lo rechaza, ¿no? Y un gobierno traidor lo impone por la fuerza. Un gobierno traidor lo impone por la fuerza. Y ahí es que las FARC asumen un espacio obligatorio en el Parlamento, una cuota. Eso de las cuotas les encanta a los rojos, ¿no? Le dan una cuota a la FARC y ahí empiezan a empoderarse, empiezan a tomar un espacio en la democracia. Ese es el traidor de Santos, ¿no? Santos, que llega al poder, es un traidor, es la puerta abierta para que las FARC lleguen al poder, y es la consecuencia de eso. Y luego la debilidad de Duque, ya vemos lo que pasa, ¿no? Esa es la realidad de Colombia, ¿no? Ese acuerdo de paz es la culpa de todo. Como acá en el Perú, también la debilidad frente al terrorismo, ¿no? Después de los miles de muertos, tenemos gobiernos blandengues, caviares, ¿no? Y tenemos la famosa Comisión de la Verdad, tenemos a Paniagua, la liberación de terroristas. Todo lo que se hace va conduciendo a un gobierno como el de los caviares, luego de la caída. Por eso es que odian a Merino y le han hecho todo eso, porque tumbarse a Merino significó que Sagasti tome el poder, y ese gobierno de Sagasti es la puerta abierta para lo que ha sucedido ahora. Ellos son los responsables de todo esto. Un día hay que hacer un análisis para encontrar dónde está el punto de inicio de todo esto. Hay muchas cosas que ver. Todo esto empieza en Paniagua y en este desbarrancamiento a la política peruana, que tenemos que agradecer, entre comillas, a los caviares. Pero hay un punto también que es crítico, que es gravísimo, y es cuando Kuczynski, porque Kuczynski es lo que se podría llamar un liber progre, ¿no? Porque parece que es de derecha, porque defiende el libre mercado, pero es capaz de conceder cualquier cosa a las izquierdas, ¿no? Entonces se junta con estos radicales antifujimoristas de este movimiento No a Keiko, ¿no? Donde hay todo tipo de terrucos y de progresistas de todo género. Ahí empieza el gran problema, porque les abre la puerta. Y no se les puede abrir la puerta a los caviares y a los comunistas ni un centímetro, ni un milímetro. Porque ahí donde les das un espacio, te traicionan, te matan, te roban, y es el fin. Con caviares y comunistas, ni un centímetro, ni un paso, ni a la esquina.